Si me preguntaran, queridos hermanos, alguna vez, ¿cuál es el mensaje más importante para mi vida cristiana que yo he recibido del Señor? No vacilaría, no tengo ninguna duda de cuál es. Es el mensaje que yo quisiera transmitir ahora, esta tarde, a ustedes. Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. Y verso 5. Evangelio según Juan 13, 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Primera carta de Juan, capítulo 1, por favor. Primera Juan 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esta enseñanza del Señor en Juan capítulo 13, impartida a la sombra de la cruz, el Señor habla de dos aspectos de la limpieza espiritual. En el verso 10, que es la clave de esta enseñanza, Él dice: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí la Escritura utiliza en la lengua original dos verbos distintos, lo que permite leer así: El que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Probablemente se toma como referencia a la costumbre de aquel entonces de bañarse en los baños públicos, dado que no existían las comodidades que ahora tenemos en las casas. Cuando un hombre salía de un baño público, se calzaba las sandalias y volvía por los caminos de polvo a su casa. Cuando entraba a su casa, era un acto de servicio que alguien de la familia o un esclavo le trajera un recipiente con agua para lavarse los pies. Con ello quedaba totalmente limpio, porque su cuerpo ya había sido bañado. Es probable que el Señor haya tomado esta figura para dar una enseñanza de sentido espiritual que cubre dos aspectos. El baño del cual Él habla es el lavado que tiene que tener el pecador
cuando por primera vez viene al Señor. La vida cristiana comienza con esta limpieza del corazón del pecador. Y la Escritura llama esto la regeneración, el nacer de nuevo. Es el perdón, es la completa absolución del pecador. ¿Por qué se habla de un baño completo? Porque el hombre está manchado. La Biblia mira al hombre como un ser enteramente manchado. Toda su naturaleza está contaminada. Toda la naturaleza del pecador es una naturaleza contaminada y contaminante. ¿Y qué necesita? Un baño completo. No basta un poco de religión, aunque sea la religión cristiana, no es suficiente. Toda la naturaleza interior del hombre, su inteligencia, sus afectos y su voluntad tiene que ser lavada. La inteligencia del hombre ha caído y ha quedado oscurecida. Los afectos tienen que ser purificados. La voluntad tiene que ser vigorizada. Por esta razón, el baño tiene que ser completo. A esta primera limpieza espiritual le sigue una segunda. El que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Aquí se hace referencia al hecho de que el creyente cae en el pecado. Y aquí estamos frente a una de las grandes riquezas de la vida cristiana. Se trata de la santificación de aquel que ya es salvo. Aquí encontré yo la gran enseñanza que el Señor tuvo a bien darme hace unos años. ¿Cuál es? La primera preocupación de Cristo antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído como yo. La primera preocupación del Señor antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído. Esta es la lección que el Señor me dio y esto es lo que quiero explicar, si Él lo permite, ahora. Hay una gran lección escondida en las palabras del Señor a Pedro en Juan 13:8. Él se refiere a este segundo lavado como un asunto fundamental en la vida del apóstol, porque le dice: Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, que sin este lavado espiritual, Pedro no podría tener comunión con Cristo. El Señor está pensando en la comunión de Pedro y no en la salvación de Pedro. Tenemos certeza de esto porque más adelante, en el mismo discurso, en Juan 15:3, el Señor dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por no entender este paso fundamental de restauración a la plena comunión con Cristo, muchos creyentes viven en la derrota permanente o en la resignación. La enseñanza aquí es fundamental. El Señor se refiere a este lavado que todo cristiano necesita como una cosa distinta al primer lavado de la regeneración. No siempre disfrutamos la plena comunión con Dios. En parte, esto es el resultado de tener en poco las grandes doctrinas de la fe. Si uno quiere alimentar su fe, tiene que aprender las grandes doctrinas de la palabra de Dios. La fe, la esperanza, la gracia, la cruz, el arrepentimiento, el perdón, el sacerdocio de Cristo, la iglesia, la obra del Espíritu Santo, la oración. Estas son grandes doctrinas de nuestra fe que dan sustento a nuestras almas. En parte, este hecho de no vivir en pleno la comunión con el Señor puede ser el resultado de no haber adoptado una actitud fundamental. Puede ser el resultado de no haber adoptado la actitud de ponerse a la disposición de Dios. Usted, querido hermano, ¿le ha dicho alguna vez al Señor que usted está a la disposición de Él? Dios no utiliza hombres capaces. No hay entre nosotros
hombres capaces por sí mismos. Sin embargo, lo que se nos manda hacer es una tarea que excede en mucho a la capacidad humana. Para esto Dios está buscando hombres y mujeres vacíos que se pongan a la disposición de Él. Pero en gran medida, esto de no disfrutar plenamente de comunión con el Señor se debe a que no hemos aprendido cómo se restaura la comunión del creyente una vez que ha pecado. Este era mi gran problema. Yo no sabía cómo se regresa una vez que se ha caído. Una de las mayores riquezas de la vida cristiana consiste en aprender cuál es el trabajo que Cristo realiza hoy como sumo sacerdote. La mayor parte de nuestras vidas son pobres. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la tarea que el Señor resucitado realiza hoy en favor del creyente. He leído esa porción de la primera carta de Juan por el hecho de que ese pasaje es el mejor comentario de Juan capítulo 13. La Biblia explica la Biblia. El mejor comentario de las palabras del Señor a Pedro ha sido escrito por el mismo apóstol Juan. Primero, una de las primeras enseñanzas de esta carta es que la confesión es cosa de creyentes. Es el que ya conoce a Cristo como Salvador el que es exhortado a confesar su mal. Aquí vemos una verdad de aplicación universal. La confesión del pecado es un principio eterno, ordenado por Dios para que un hombre pueda acercarse a Él. Esta exhortación a confesar el pecado es absolutamente necesaria en vista de la tentación que sentimos, tanto incrédulos como creyentes, de negar nuestros pecados, de disimularlos o de pensar que están escondidos a la vista de Dios. Segundo, el pasaje enseña cuál es el camino que tiene que seguir todo pecador para recibir el perdón. El pecado tiene que ser confesado a Dios, a quien hemos ofendido. Pero el propósito del escritor es tratar más bien con el perdón que necesita el cristiano cada día. Hay que destacar además, dicho sea de paso, que este pasaje de 1 Juan establece la base de la comunión entre hermanos en la fe. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es la reflexión aquí? No puede haber armonía entre hermanos en la fe a menos que cada creyente ande en la luz. Si subsiste cualquier discordia entre dos hermanos en la fe, es porque uno de ellos o los dos no andan en la luz. Tercero, ¿qué significa confesar el pecado? Yo siempre me pregunto, y le pregunto al Señor, cuando estudio, por ejemplo, la fe, Señor, yo quiero saber qué es la fe, qué significa la fe. Cuando estudio el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el evangelio? Aquí me he preguntado, ¿qué es confesar el pecado? La confesión del pecado significa decir la misma cosa que Dios dice acerca de mi pecado. Equivale a estar de acuerdo con Dios con relación al pecado. Esta confesión incluye el sentimiento de culpabilidad, incluye el arrepentimiento y principalmente incluye una determinación de abandonar el pecado. Incluye el arrepentimiento, el sentimiento de culpabilidad y la determinación de abandonar el pecado. En 1 Juan 1:7, cuando leemos allí, pero si andamos en luz
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La enseñanza es que la sangre de Cristo limpia el pecado en el sentido de que está continuamente limpiando. Continuamente limpiando. Ese es el sentido del verbo en el original. Es decir, se trata de una limpieza constante del cristiano con relación al pecado mediante la sangre de Cristo. Y la expresión de 1 Juan 1:9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, esto también implica una acción continua. Hay que subrayar, queridos hermanos, la importancia de esta enseñanza. La actitud hacia el pecado por parte de aquel creyente que se ejercita en la confesión no será de ligereza con el mal. El arrepentimiento no puede consistir en una transacción con Dios para volver a pecar. Por el contrario, habrá una actitud constante de confesión a Dios que tiene que surgir de un corazón contrito y que tiene que producir un deseo de que por la obra del Espíritu Santo quede al descubierto todo pecado. Lo voy a repetir. Cuando mi alma se acerca en confesión a Dios, la actitud hacia el pecado por parte del creyente que se ejercita en la confesión no será de ligereza con el mal. Tiene que haber una actitud constante de confesión a Dios. Esta actitud tiene que surgir de un corazón contrito, de un corazón roto. Y tiene que producir un deseo de que por la obra del Espíritu Santo quede al descubierto todo pecado mío. ¿Para qué? Para rechazarlo por el poder del propio Espíritu. ¿Está claro? Tiene que surgir esta confesión de un corazón contrito y debe producir un deseo de que por la obra del Espíritu Santo quede al descubierto todo pecado para rechazarlo por el poder del mismo Espíritu. Esta es la clave del asunto. ¿Cuál es la reflexión? Una vez que hemos caído y venimos en confesión al Señor, no nos perdonemos demasiado rápido y permitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones para extraer aún de nuestras caídas la lección que solo Él, Dios el Espíritu, puede extraer de allí. Cuarto punto. Notemos que el autor no dice que la sangre de Jesucristo limpia cuando no andamos en la luz. Así leía yo el pasaje al principio, que cuando no andamos en la luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice que limpia cuando andamos en luz. ¿Y qué querrá decir esto? ¿Por qué dice que tenemos que ser limpios cuando andamos en luz? Claramente se enseña que necesitamos ser limpiados cuando andamos en comunión con el Señor y no solamente cuando estamos fuera de comunión con Él. Este pasaje pone el énfasis de que hay una limpieza vinculada con mi crecimiento espiritual. Esta es otra de las grandes lecciones que yo aprendí aquella tarde. Lo recuerdo bien, cuando el Señor me iluminó acerca de este pasaje. Cerré mi ventana y corrí la cortina que tengo frente a mi ventana y me arrodillé y le di gracias a Dios porque me di cuenta que había descubierto América. Había descubierto un mundo nuevo para mí. Hay una limpieza que tiene que ver con el crecimiento de aquel cristiano que vive en comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando andamos en luz, se iluminan pliegues muy escondidos de nuestra personalidad espiritual, que también tienen que ser sometidos a la luz de Dios para ser limpiados. El andar en la luz aporta más luz,
Como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Una luz muy intensa hace falta para que yo descubra pecados muy sutiles que escapan a mi vista y que escapan a la vista de mis hermanos, pero que surgen como tales cuando se vive en la cercanía de Dios. Los grandes santos, el mundo los presenta como hombres impecables que nunca cayeron. Esto es falso, absolutamente falso. Los líderes de la Biblia nunca aparecen así. Los grandes santos han sido aquellos que han confesado su impiedad y que no han ocultado el sentido de indignidad que les ha invadido cuando han frecuentado el trono de la gracia. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí hay una explicación de lo que significa andar en la luz. También esto le pregunté al Señor, Señor, ¿qué significa andar en la luz? Andar en la luz no significa ser un cristiano perfecto. Andar en la luz es cuestión de otra cosa. Se la voy a decir despacio, para que la entienda, querido hermano, si el Señor lo permite. Andar en la luz es cuestión de estar dispuesto a hacer ajustes. Andar en la luz es cuestión de estar dispuestos a hacer ajustes en la vida cuando el Señor lo vaya reclamando. Notemos que se nos exhorta a que andemos en luz como Él está en luz. Yo a veces cito ese pasaje y digo, si andamos en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y omito esa expresión que dice, como Él está en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué importancia tiene esto? La medida del ajuste es infinita, porque es la medida de la santidad de Dios. ¿Hasta cuándo tengo que hacer ajustes? Tengo que andar en la luz como Él está en luz, no como está el otro hermano mío o como el otro de aquí. No. Si andamos en luz como Él está en luz, la medida del ajuste es infinita. Es la medida de la santidad de Dios. Sí, queridos hermanos, hay pecados que solo se descubren en la presencia de Dios, porque en la cercanía de Dios se adquiere una sensibilidad hacia el mal que no se puede tener por otro camino. Esta es una de las más importantes revelaciones de este pasaje. Quinto, en el capítulo 2 de 1 Juan, el escritor se dirige afectuosamente a sus lectores para subrayar que esta enseñanza de él no constituye una licencia para continuar en el pecado. El propósito es claramente subrayar que el pecado sin confesar es una anormalidad, incompatible con la plena comunión con Dios. La intención del escritor era claramente que sus lectores reconocieran el pecado, que lo confesaran y que además buscaran sinceramente vivir sin pecar. Por esto dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Una vez que ha explicado que ha salvado este punto fundamental, pasa a explicar que hay un remedio para aquellos creyentes que han caído como yo. ¿Está claro? Hay un remedio para aquellos creyentes que han caído y que confiesan el pecado. ¿En qué consiste ese remedio? Este remedio es su abogado, Jesucristo el justo. La expresión abogado en el original griego es el vocablo conocido paracleto. Significa uno llamado al lado del otro para atender la causa del cristiano que ha pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aquí también vale la pena detenerse. Este vocablo con aparece en un castellano pobre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El castellano es pobre, pero la teología, la doctrina es sana, y hay que dejarlo así como está. Está bien puesto. Este vocablo con es el mismo que aparece al comienzo del Evangelio según Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es el mismo vocablo con,
¿Qué significa? Significa que la segunda persona de la deidad, en su existencia preencarnada, se dirigía eternamente hacia el Padre. Estaba orientado toda su actividad hacia el Padre. Y por eso dice, el verbo era con el Padre. Y aquí dice, abogado tenemos para con el Padre. Este vocablo con, entonces, indica que el abogado está cara a cara con el Padre. Jesucristo, nuestro abogado, está siempre en comunión con el Padre. De manera que si la comunión del cristiano se interrumpe a causa de un pecado no confesado, Cristo aboga su causa sobre la base de su sangre preciosa. Este es el asunto. Sí, el Señor le dijo aquel día a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Había muchas cosas que Pedro no podía entender entonces. Esta parte del oficio sacerdotal de Cristo estaba fuera del alcance del gran apóstol. Pero esta y no otra sería la base de su posterior restauración. ¿Qué más encierra este pasaje de 1 Juan? Tengo un sexto punto, o séptimo, no sé, sexto creo. El pecado en la vida del cristiano es una cuestión no tanto entre uno que quebranta la ley y el juez, sino entre un hijo y un padre. La palabra hijo con H minúscula y la palabra padre con P mayúscula. Cuando un hijo de Dios peca, entristece el corazón del padre. Ambas ideas, la de un padre y la de un hijo que confiesa el pecado directamente a Dios, aparecen claramente en el pasaje. Hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando el pecado se interpone en esta relación entre el Padre Santo y su Hijo que ha caído, nada menos que la confesión de un corazón quebrantado es la que restablece la relación. Esto trae entonces, queridos hermanos, el solemne pensamiento de que cuando el cristiano peca, cuando yo peco, cuando yo hago planes para pecar, hiero el corazón del Salvador y lo fuerzo a presentarse delante del Padre por mí que he caído. Cuando el cristiano peca, hiere el corazón del Salvador y lo fuerza a presentarse delante del Padre por aquel que ha caído. Esto ocurre conmigo cada vez que retengo un pecado sin confesar. Esto ocurre conmigo cada vez que yo hago planes para pecar. La carta presenta al Señor abogando nuestra causa. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y esta es una fuente de consolación para toda alma cristiana. ¿La consolación en qué consiste? Consiste en que el alma, vencida una y otra vez por el pecado, que era mi problema y es mi problema de hoy, el alma vencida una y otra vez por el pecado encuentra refugio en Jesucristo. La consolación reside en lo que la Escritura revela. ¿Qué revela? El Señor no está abogando para decir que somos inocentes. No podía decir eso de mí. Y ciertamente tampoco podría decirlo de usted, dicho con todo respeto hacia usted. Él no está abogando para decir que somos inocentes, sino para asegurar el perdón para un culpable. Y aquí el trabajo de cuidar a los suyos.
Pero notemos que no los cuida alegando la inocencia del que ha caído, sino que defiende a un culpable que ha quebrantado el corazón de Dios. En la medida en que confesamos el mal, somos perdonados y el pecado no permanece más en contra nuestra. Pero notemos lo que enseña el verso 9, 1 Juan 1:9, léalo conmigo otra vez. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay dos cosas aquí. Hay perdonar el pecado y hay el ser limpio del pecado. ¿Qué significa perdonar el pecado? Otra vez le pregunto al Señor, Señor, ¿qué significa perdonar el pecado? Y la Biblia me da la respuesta. Perdonar significa remitir. Remitir el pecado, perdonar el pecado o remitirlo, significa alejar al pecado del pecador, enviarlo lejos. Perdonar significa remitir, poner el pecado lejos, alejarlo del pecador. Ser limpio del pecado significa que se restablece la comunión con Dios. El perdón entonces implica la restauración a una comunión plena con Dios del hombre que ha caído. Esto es lo que capacita al cristiano para servir a Dios y para cumplir su tarea como sacerdote, porque ¿cómo podría servir a Dios con una conciencia contaminada? Tengo un séptimo punto. Una vida cristiana normal no es una vida sin problemas. Todo lo contrario. Por el hecho de ser lo que es, un creyente enfrenta problemas que los demás hombres no enfrentan. Principalmente porque el creyente tiene que luchar contra el pecado y tiene que luchar contra el mundo. No voy a detenerme ahora en el mundo, no es mi tema. Pero déjeme que diga esto. Si usted no lucha contra el mundo, sepa que el mundo lucha contra usted. Si usted no lucha contra el mundo lucha contra su alma. Dicho sea de paso. Octavo punto. Voy a pensar cómo lo voy a decir. El octavo punto es muy simple, pero es muy grande porque es de Dios. Hay un objetivo supremo para la vida. Hay un objetivo supremo para mi vida. Hay un objetivo supremo para su vida, querido hermano. ¿Cuál es? El objetivo supremo de la vida es la búsqueda de la comunión con Dios. No hay nada más elevado como objetivo. El objetivo de la vida cristiana no es tanto el éxito, según nosotros medimos el éxito. No es tampoco aprender a resolver todos nuestros problemas. El objetivo es otro. El objetivo es ajustar día tras día mi relación con Dios. El objetivo verdadero consiste en ajustar día tras día nuestra relación con Dios. Se trata de no permitir que nada en la vida, ni aun el pecado, ni aun los problemas, perturben este objetivo supremo. Noveno y último punto. Sin un lavamiento diario, constante, ningún cristiano puede tener comunión con Cristo. Y la aplicación de 1 Juan no deja ninguna duda. ¿Cuál es la gran reflexión de esta tarde? Ningún creyente tiene que privarse de la gran riqueza de la comunión con su Salvador y Señor. No se prive, mi querido hermano, de esta gran riqueza que el Señor ha ganado para usted y para mí. Ningún hijo de Dios tiene que resignarse a vivir en la derrota. Hay un abogado que intercede por él. El Señor puede sostenerle sin caída. Y cuando ha caído, hay restauración para usted.
hay la posibilidad cierta de una comunión plena con el Señor. Hay la posibilidad cierta de volver a colocarse en la luz y de andar en la luz. Este andar en la luz es en sí mismo la victoria sobre el pecado. ¿Cuál es el secreto? El secreto reside en que el creyente mantenga dos actitudes. Una actitud de confesión y una actitud de dependencia. La confesión y la dependencia son definitivos para hacer los ajustes en la vida a medida que Dios indique. Déjeme que pregunte a mi propia alma, ¿dónde hay un tornillo demasiado flojo que yo tengo que ajustar? ¿Dónde hay alguno demasiado tenso que tengo que aflojar? ¿Dónde está el área de mi vida donde el Señor todavía hoy tiene que hacer ajustes en mi vida? El secreto consiste en que el creyente aprenda a valorar el oficio sacerdotal que Cristo realiza hoy en la presencia del Padre por hombres y mujeres débiles como nosotros. ¿Qué conexión tiene todo esto con la obra del Espíritu Santo en el creyente? Tengo en mi casa algunos libros sobre la obra del Espíritu Santo. Son enormes tomos, enormes, grandes, porque la obra del Espíritu es enorme. Abarca desde la creación hasta el infinito futuro. Tengo otros que hablan de la obra del Espíritu Santo exclusivamente en el creyente, y estos son no menos grandes, son enormes volúmenes. Pero ahora quiero referirme a una sola fase de esta obra múltiple que el Espíritu Santo realiza con nosotros. Yo con mi pecado puedo hacer una de dos cosas. Y usted con su pecado como creyente puede hacer una de dos cosas. O puede tolerar el pecado o puede confesarlo. O lo tolero o lo confieso. Cuando yo como creyente tolero el pecado, ¿qué ocurre? La comunión con el Padre se interrumpe, el gozo se pierde, el fruto se desvanece, la paz se turba y el servicio para el Señor pasa a ser una carga muy pesada. Pero ocurre otra cosa más, aparte de esta interrupción de la comunión y del gozo y del fruto y de la paz. Ocurre otra cosa más. Si yo no confieso mi pecado, si yo tolero mi pecado, el Espíritu Santo que vive dentro de mí se entristece y yo me entristezco. Al hombre de la otra cuadra, al que vive allá, que no conoce a Cristo, a ese no le pasa nada. Y a veces me he preguntado, pero Señor, ¿por qué a mí con un pecado que a mí me parece una cosa pequeña me turba tanto y a aquel otro no le pasa nada? Sobre aquel otro está pendiente el juicio de Dios. El Espíritu Santo se entristece dentro de mí y yo me entristezco. Pero ocurre otra cosa más todavía. Espero que siga los pasos, ¿verdad? Yo tolero el pecado. Se interrumpe mi comunión con Dios. No pierdo mi condición de hijo, lo soy para siempre por la gracia. No perderé eso jamás. No perderé mi salvación, pero el gozo lo pierdo, el fruto se desvanece, la paz se turba, un desastre en la vida. Todas las decisiones que tomo a partir de allí son todas malas, ninguna va a prosperar. El Señor no puede aprobar eso. La segunda cosa que ocurre es que el Espíritu Santo dentro de mí o dentro de usted se entristece y entonces nosotros nos entristecemos. Y la tercera cosa que ocurre conmigo, si yo tolero el pecado, es que el Espíritu de Dios está obligado a cambiar su ministerio conmigo. Y en lugar de tener un ministerio a través mío, en cuyo caso el Espíritu Santo puede bendecir a otros utilizándome a mí, está obligado, yo lo obligo, a cambiar su ministerio y tiene que ejercer un ministerio en favor mío para llevarme a la confesión y al quebrantamiento de corazón. Déjeme que lo ponga ahora en términos personales para usted, con todo respeto, querido hermano. Si usted tolera el pecado,
si usted se rinde ante el pecado porque cree que ese pecado no lo puede dominar, ocurren varias cosas. La comunión con el Padre se interrumpe. Usted no pierde su salvación, pero pierde su gozo, pierde su fruto, pierde su paz. Y a partir de allí, todo en la casa de Dios le va a parecer mal. Y usted va a venir a la iglesia y va a ser, como yo lo era, un criticón. Dicho con todo respeto. La segunda cosa que va a ocurrir, si usted tolera el pecado, mi querido hermano, es que el Espíritu de Dios que vive dentro de usted, que vive dentro de usted, el Señor que vive dentro de usted, se entristece y usted se entristece. Y la tercera cosa que ocurre es que el Espíritu Santo está obligado en ese caso a cambiar su ministerio, el ministerio de Él. En lugar de ser un ministerio a través de usted, para bendición de sus hermanos, ahora Él tiene que ejercer un ministerio en favor de usted, para llevarle a la confesión y al quebrantamiento. Es posible que en medio de este conflicto queramos servir a Dios. Y yo quiero servir a Dios y me presento delante del Señor. Pero Él me dice, no. Este asunto hay que arreglarlo. Y yo me hago el desentendido y sigo trabajando. Y el Señor dice, te insisto que esto hay que arreglarlo. No puede quedar así. Y yo insisto, no. Y Dios no cede en este asunto. Hasta que yo no confiese con un corazón quebrantado mi pecado, no se restablece la comunión. La pregunta que tengo que hacer para usted es la pregunta que hago cada día para mi alma. ¿Cuál es el ministerio que el Espíritu Santo puede desarrollar en este momento conmigo? ¿Puede estar Él ejerciendo un ministerio a través mío para bendición de otros? ¿O tiene que ejercer un ministerio en favor mío para llevarme al quebrantamiento y a la confesión? ¿Cuál es el ministerio que el Espíritu Santo puede desarrollar con usted esta tarde? ¿Puede desarrollar un ministerio a través de usted, querido hermano, querida hermana, para bendición de otros? ¿O tiene que ejercitar en este momento un ministerio en favor de usted para llevarle al quebrantamiento y a la confesión?